En los últimos años los alimentos han dejado de representar algo bueno para muchas personas, más para quienes sufren algún tipo de alergia a estos alimentos. Los padecimientos van desde un simple salpullido, molestias en general y en los casos más graves, la muerte. Existen muchos casos de personas que padecían algún tipo de alergia y que terminaron muertas solo por consumir una ínfima cantidad de dicha comida. Según datos de la Organización Mundial de la Alergia, entre 220 y 520 millones de personas sufren algún tipo de alergia, es decir, entre un 3 y un 7% de la población global. En Reino Unido se estima que las alergias afectan el 5% de los niños y el 2% de los adultos. Son 8 los grupos de alimentos alergénicos que más afectan a la población. Tenemos a los lácteos, huevos, pescado, crustáceos, frutos secos, maní, cacahuate, trigo y soya. Estos alimentos son muy comunes en una gran cantidad de comidas. Por eso es necesario que los restaurantes tomen otras estrategias para poder asegurar que los comensales no tengan problemas a la larga por un simple descuido. Hace mucho me decían que eso de cocinar era algo muy común y que no era la gran cosa. Pero eso no es cierto. Realmente es que en la última década las cocinas se han vuelto el último frente de batalla. Si una persona consume por error algo a lo que es alérgico, en el peor de los casos su vida estaría en peligro. Pasó con un niño alérgico a los lácteos, quien perdió la vida al haber comido un sándwich de queso. Por eso es necesario encontrar soluciones a una creciente epidemia de gente alérgica a los alimentos. En la última década, más personas han creado alergias a estos 8 tipos de alimentos. El problema es que la ciencia no sabe por qué se crean de la nada estas alergias, pero tienen una teoría. La teoría dice que la alergia o intolerancia se puede crear cuando la gente evita el consumo de algunos alimentos. En este caso, por esa razón, se hacen alérgicos a estas comidas tiempo después, cuando generalmente no lo eran. Las consecuencias pueden aparecer en meses o años después. Sin embargo, no hay cura para las alergias. Si alguien es intolerante o alérgico, tendrá que vivir con esto toda la vida. Realmente hay más de 160 alimentos que pueden provocar alergias, pero los más destacados son los 8 mencionados. Es menester saber los síntomas y consecuencias de ingerir un alimento al que uno pudiese ser alérgico. Después de ingerir un alérgeno alimentario, una persona con alergia puede experimentar una reacción alérgica de riesgo vital grave llamada anafilaxis, la cual ocasiona la constricción en las vías respiratorias en los pulmones. Esto lleva a la disminución grave de la presión arterial y shock, lo cual se conoce como shock anafiláctico, la asfixia por inflamación de la garganta. La única salvación inmediata a esto es la administración oportuna de epinefrina con un autoinyector. Esto cuando aparecen los primeros síntomas, ya que esto puede ayudar a evitar consecuencias graves. Sin embargo, cuando los síntomas no se tratan a tiempo, estos pueden ir agravándose y el tiempo para evitar una anafilaxis es crucial. Los síntomas pueden variar en medida que se haya consumido dicho alimento al cual se era alérgico. Desde urticarias, piel colorada o sarpullido, inflamación de la cara, lengua y labios, vómitos y diarrea, calambres abdominales, mareo o aturdimiento, inflamación de la garganta y cuerdas vocales, dificultad para respirar y la pérdida de la conciencia. De los casos más conocidos y polémicos han sido el de Paul Wilson, un joven de 38 años que murió por una salsa de curry, la cual contenía restos de cacahuate, algo a lo cual él era alérgico. El problema no fue de él, ya que claramente sabía sobre su alergia. El problema fue del restaurante, la negligencia de utilizar ingredientes baratos sin medir las consecuencias a la larga. Tan grave fue su reacción alérgica que tras probar un solo bocado, terminó muerto en el baño de su casa. En el capítulo 2 de Rotten, un documental altamente recomendado que podrás encontrar en Netflix, podrás conocer más a fondo su caso y su lamentable muerte por negligencia del dueño de varios restaurantes de comida hindú. Este caso se llevó a juicio y tras un análisis del curry recuperado del plato encontrado en la cocina de Paul Wilson, habían encontrado que la causa de muerte se debía al cacahuate incorporado en la salsa. Con esas pruebas se llevó al dueño de una cadena de restaurantes a la cárcel por 6 años por homicidio. Es importante saber a lo que somos alérgicos.
Para evitar casos como el de Paul Wilson, es menester tener muy en cuenta nuestras alergias a ciertos alimentos y siempre acudir a la primera señal con médicos calificados. Algunas comidas están conformadas por al menos 3 o 4 o hasta más de los grupos de alimentos dichos. Estos se encuentran en algunos pastelillos, en ellos se pueden encontrar leche, huevo, almendras, trigo y soya. Así que por esto es muy importante leer las etiquetas y revisar lo que algunas veces se ignora. El por qué, entre paréntesis, aparece la leyenda de que el producto puede contener algunos ingredientes de dicho grupo. Y antes de que pienses de que no puede pasar algo grave por un simple e inofensivo alimento, aquí te dejo otro caso de muerte ocurrido por alergia, y este ocurrió por un simple beso. Miriam Ducreux-Lemay tenía 20 años en 2012 cuando murió por anafilaxia después de besarse con su novio, que se había comido un sándwich de manteca de cacahuate. La joven era alérgica al cacahuate. Sin embargo, por ese simple beso, se desarrolló una cadena de reacciones y al momento de actuar para salvarla, fue demasiado tarde. Murió a pesar de que la trasladaron inmediatamente a un hospital. La chica sabía que era alérgica al cacahuate, sin embargo, su novio pensó que ya no había peligro alguno. ¿Qué hacer en casos como estos? No es fácil llevar una vida con alergias a los alimentos, vivir con miedo a lo que te comas y que esto te pueda llevar a la tumba. Pero a veces las alergias de la nada aparecen. Yo por ejemplo soy alérgico al kiwi. Lo comía con normalidad, inclusive hacía pasteles y utilizaba esta fruta en muchos platillos. Un día mientras trabajaba me sobró un poco del mismo, que había utilizado para un postre. Lo comí con normalidad, sin embargo me puso muy mal. Sentí una irritación en la garganta, me mareé, fui a vomitar y entonces comprendí que era alérgico a algo que años atrás no lo era. Y lo mejor que puedo hacer es que bajo ningún motivo, ni aun por más amor que le tengo a la comida, el kiwi debe de estar presente en lo que yo coma. Me dijeron una vez que la comida no era la gran cosa, que cualquiera podía cocinar, pero después de esto espero que tomes más conciencia sobre lo que te llevas a la boca y el riesgo que esto puede tener en tu vida, ya que la alergia hacia los alimentos es algo que debe de estar presente en nuestro día a día y evitar una muerte prematura.